Buenos días, familia de Dios. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado. Gracias porque nos ha dado la vida. Y gracias porque estamos aquí buscando el bien de su palabra para vivir de manera bendecida, en armonía, ¿verdad? Con esta vida que Él nos regala y en armonía con Él y con toda nuestra familia, el mundo y el bien de la humanidad. Hoy es el domingo 2 de junio 2024 y damos gracias a Dios porque estamos aquí adorándolo y estamos aquí adorándolo y reconociendo que Él es Dios, nuestro creador, el dador de la vida. El tema de hoy tiene como título: No te sientas culpable. El propósito es que podamos entender conforme a las Escrituras que Cristo vino a librarnos de la culpabilidad, que Él pagó el precio de nuestra culpa. Así que necesitamos entonces liberarnos. Y Él nos llama a eso. Dice: venid a mí, Mateo 11:28, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando usted va a Cristo, es el único que tiene el poder para bendecirlo y quitarle el sentimiento de culpabilidad que a veces pues llega a nuestras vidas. Ahora, quiero empezar analizando qué es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa que surge por una falta que hemos cometido. Y nosotros, me siento culpable, no tenía que haberlo hecho. Comienza eso a martillarnos nuestra mente porque realmente reconocemos, ¿verdad?, que no hemos hecho lo correcto. ¿Y cómo se manifiesta? Lamentablemente, se manifiesta muchas veces a través de la depresión, de la ansiedad, del temor, también con la expectativa de que voy a recibir un daño, un castigo. De muchas maneras, pues hoy el mundo le expresa que el karma me va a regresar. Bueno, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Le han puesto karma o cualquier cosa, o cualquier nombre, perdón, pero realmente es así. Y cuando usted es consciente de algo, usted es una persona que tiene sentimientos y usted reconoce porque tiene valores y principios, y esa acción que usted ha hecho es una acción que va en contra de aquello que usted quiere que es correcto. Entonces le hace daño. Entonces es sentirse culpable. Eso crea un sentimiento complejo dentro de la persona y influye en muchos factores. También puede llegar a experimentarse como remordimiento, autorreproche, y lamentablemente muchos se sienten como indignos, ¿verdad? No soy merecedor de esto. Recordemos el caso, ¿verdad?, de Pedro cuando estaba en la barca y vio que Jesús hizo el milagro de los peces. ¿Qué dijo? Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador, soy indigno. Así que estaremos estudiando cómo también se manifiesta. Ahora, desde el punto de vista que estamos enseñando, desde el punto de vista físico, cómo dejar de sentirse culpable, ¿verdad? Te animo a que escribas algunas cosas que he encontrado. Dice: busca las causas de la culpa y actúa en consecuencia. ¿Cómo? Asume tu responsabilidad, acepta lo que hiciste o dejaste de hacer. También pide perdón a Dios, pero también busca la manera de arreglarte con la persona involucrada diciendo perdóname. No use discúlpame. Discúlpame es algo que parece que no sale del corazón. Pero cuando usted dice perdóname, en mi opinión, usted está expresando sinceridad.
Usted está reconociendo que usted es una persona humilde. También, en la medida que lo consideres, acepta el error y aprende de él. No lo hagas más. Aprende y trata de ver todo, ¿verdad? Lo que puedes hacer, y a partir de ahí tómalo como un referente para que en lo adelante no vuelvas a hacer lo mismo. En realidad, sentirse culpable en ocasiones no es del todo negativo. ¿Sabe por qué? Porque nos permite reflexionar y aprender de nuestros errores para crecer en la vida. Es decir, que cometer errores es bueno, ¿verdad? Dice que errar es de sabio, pero errar es humano, rectificar es de sabio, decía un gran pensador. Así que tenemos que entender esto, ¿verdad? Es bueno, no lo vea por la parte mala. No lo voy a hacer más. ¿Sabe cómo se llama eso? Después que usted pasa eso, usted está madurando. Usted está madurando y necesitamos a veces hacer esto porque nos ayuda a conversar con otros. Importante esto. Habla de tus sentimientos. Tienes que buscar a alguien en que confía y conversar. Necesitas de alguien que pueda entenderte y ayudarte a salir adelante. Si es muy difícil, si ya estás en depresión o algo, tal vez ayude buscando una solución. De una manera, trata de buscar a alguien de la iglesia, a un pastor, a un ministro. Puedes buscar consejos en internet y si al final te sientes muy mal, bueno, debes consultar a un especialista, a un profesional. Pero aún así, lo primero que tienes que hacer si has llegado a hacer estas cosas, o sea, lo último es perdonarte. 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor, dice la palabra. ¿Qué es perdonarte? ¿Verdad? Dejar ese pensamiento para siempre atrás y seguir adelante. El apóstol Pablo enseña eso. Y tenemos que entender que el bien de Dios para nosotros está dado desde el principio. Cuando leemos en Número 35:15 dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos, para que huya ya cualquiera que hiera de muerte o a otro sin intención. Entonces, vemos que desde el principio Dios fue estableciendo ciudades de refugio entre su pueblo para aquellos que sin intención incluso mataban a otros. Podían refugiarse, nadie lo podía tocar, nadie lo podía buscar. Esos son los lugares, ¿verdad? Así que Dios estaba preocupado desde el principio y está estableciendo leyes de protección sobre su pueblo, sobre aquellos que por defensa propia o por otra razón, de manera inocente y sin intención, daban muerto a otro. También en Levítico 4:35 nos dice: y le quitará toda grosura como fue quitada. La grosura del sacrificio de paz, el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Nos damos cuenta entonces que Dios también establece leyes, ¿verdad?, de culpa, de quitar la culpa sobre su pueblo, entre su pueblo. Y cuando esta persona cometía, ¿verdad?, pecado, porque es pecado, pues se daba cuenta de que necesitaba una ofrenda, tenía una salida para ser liberado de esa culpa y que esa culpa fuera quitada. De muchas maneras entendemos que Dios también mandó a su Hijo para bendecirnos. Quiero poner este caso que lo vemos en Hechos 16:28. Dice así: mas Pablo clamó con voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Le animo a ustedes a que puedan profundizar y leer esa historia en el caso del carcelero, ¿verdad? Entonces, el carcelero, tenemos que entender esto. Tenemos que entender, Pablo
y Silas estaban presos en la cárcel por hacer la obra de Dios. Lo habían condenado y lo habían puesto en la cárcel de más adentro, y el carcelero dijo: lo voy a poner ahí, le puso cepo. Sucedió algo tremendo, un terremoto, lo que conocemos el pasaje, y de ahí se abrieron todas las cárceles, las puertas, y las cadenas también se cayeron. Ese hombre dijo: wow, se iba a matar. Y en ese momento el carcelero se iba a matar, porque en la ley romana es así. Tú tenías que pagar con tu vida si se iba un preso o cualquier situación, lo que no podías cumplir conforme a lo que te había establecido tu jefe, ¿me entiendes? Y tú eras soldado, carcelero, cualquier cosa, pues entonces tú tienes que pagarlo ¿con qué? Con tu muerte. Era así, así estaba establecido, ¿verdad? Entonces, Pablo y Silas estaban presintiendo eso. Y ellos salieron, fueron liberados también, y fue que gritó, ¿verdad? Dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El hombre reaccionó: no te hagas ningún mal. Imagínense, en medio de un terremoto se liberó toda la cárcel y ninguno huyó. Y alguien lo está llamando. Qué bueno. Qué bueno. Cuando el hombre sigue diciendo la historia, que coge un poco y lo puede ver, se da cuenta y ve la imagen. ¡Wow! Dios también, ¿me entiende?, tiene misericordia. Entiendo esto y me anima mucho y lo comparto. Donde Dios llega, Dios cambia todo. Dios hace todo nuevo. Este oficial se da cuenta que estaba pasando algo diferente. De hecho, el terremoto era algo sobrenatural, se liberaron todos, pero que se mantuvieran allí había un propósito. Y entonces reconoció que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Luz, cuando el carcelero grita: no puedo ver nada, entonces es donde comienza a verse la bendición de Dios. Luego sabemos que el carcelero entiende, todo lleva a Pablo y a Silas, la locura de sus heridas en su casa, y luego después de eso, él y toda su familia escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibieron ese bien, pudieron entender entonces que Dios también quiere llamarlo a libertad, y no solamente eso, lo libra del pecado, lo perdona, después que el hombre se bautiza para el perdón de su pecado, y ahí comienza una nueva vida. ¡Qué bueno! Y esta frase es buena: donde Dios llega, todo cambia. Pero para que Dios llegue, tenemos que estar dispuestos a recibir el bien en nuestros corazones. Debemos estar conscientes de abrirnos a que el amor de Dios y el bien de su palabra nos haga someternos para un cambio. Este hombre cambió porque entendió que si Cristo lo había perdonado y estaba viendo el efecto y había recibido esto, entonces no quería el bien solamente para él, ese bien quería también para su familia. A veces pensamos, no puede ser tan sencillo, aunque la Biblia no lo dice. Hay un tiempo en el cual yo, en mi opinión, este hombre pasa meditando: ¿cómo puede ser tan sencillo esto? Todavía no lo entendía, y cuando fue allá y le explicaba a la familia, primero lo llevó ¿para qué? Para lavar las heridas y todo. Y después, cuando estuvo con ellos, dijo: wow, no quería creer que es tan fácil, ¿me entiende?, ser perdonado. Pero así, Dios también nos bendice.
En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la palabra de fe por la cual estaban presos allí, ¿verdad? Pablo y Silas. Ellos, a pesar de esa situación, se mantenían firmes porque sabía que el amor de Dios se había mostrado para otros. Y cuando usted puede compartir la palabra y la palabra llega a otro y lo libera y le libera de la culpa y los hace una persona libre también de la condenación y del pecado, entendemos el amor de Dios al entregar a su Hijo por nosotros. A esto se llama que la gracia de Dios. Dios nos da su gracia para que podamos recibir la bendición de liberarnos del sentimiento de culpa y mostrarle a otros, como estoy haciendo contigo ahora, de que en Cristo Jesús no tienes que padecer de culpabilidad. Lo dije anteriormente, 7 veces caerá el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Qué bueno, qué bueno. Hasta 70 veces 7 hay que perdonar a un hermano, según dijo Jesús en la enseñanza. 70 veces 7. ¡Wow! Significa que una persona en el día, 70 veces 7, serían 7 por 7, 490 veces. Había que tener. Eso significa que no hay límite, que hay que arreglarse siempre y que hay que estar siempre en condición de bien. Porque Dios mostró su amor para con nosotros. Quiero que tengamos en cuenta también lo que nos enseña Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. Wow. Tenemos a Dios en el cielo, tenemos a Cristo, al Señor, para confesarle nuestros pecados. Y aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo que intercede por nosotros ante el Señor, pero también nos ayuda, nos bendice, nos muestra el camino de justicia, de pecado. Sí, y de verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como en el Antiguo Testamento, Jesús, ¿verdad? El Señor había preparado, Dios mismo había preparado para su pueblo un lugar en caso de que matara de manera inocente, o también había preparado la forma en la cual usted podía salir de ese pecado, pudiera ser perdonado hasta que Cristo viniera, o en ese momento hasta que sucediera. Como todos sabemos, una vez al año se hacía, se ofrendaba un macho cabrío, era el más perfecto por todos los pecados, pero mientras tanto usted tenía la oportunidad de recibir perdón y ser librado. No te hagas ningún mal. Le animo a que también pueda leer el pasaje, ¿verdad?, que nos enseña cómo en Juan 8, del 13 en adelante, del 3 al 11, podemos ver el caso de cómo los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en la historia del Señor. Y Jesús, esa mujer merecía la muerte. Pero Jesús vino a mostrar que Él quería bendecir más allá de la situación y del pecado. Y al final, dice el relato que Él, mientras lo venían acusando, Él comenzó a escribir, ¿verdad?, sobre la arena, algunas cosas sobre la tierra. Dice que era acerca de los pecados de cada uno. Pues, es lo que dicen algunos. Yo lo que puedo decir es que ellos, al oír esto, acusaban su conciencia, salían uno a uno. Cada vez que iban, algo pasaba.
Eso es un poder grandioso del Señor. Y dice el 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Saben qué? El Señor le dijo a ellos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Le estaba llamando ¿a qué? A que reflexionara. Todos se fueron, nadie hizo nada. Jesús te está liberando. No sé cuál es el tamaño de tu pecado, pero como dije, si tú lo confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiar de toda maldad. Termino con Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Una vez más, por medio del apóstol Pablo, el Señor confirma que los cristianos somos libres de culpa y la condenación por medio de la sangre ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, en la cruz del Calvario. Si Cristo no te condena, tampoco te condenes tú. Si Cristo te libera, como liberó a esa mujer adúltera, también te libera a ti. ¿Qué debes hacer si aún no lo has hecho? Entender el Evangelio de Dios y obedecerlo. Dios quiere eso, que tú creas en Él, en Jesús. Quiere también ofrecerte la bendición de estar en condición, ¿verdad?, de confesar, de arrepentirte de haber hecho lo que has hecho en tu vida pasada y te da la oportunidad de comenzar una nueva vida. ¿Cómo? Aceptando a Jesús como tu Salvador, aceptando su palabra, aceptando también bautizarte para el perdón de tu pecado y luego perseverar. Porque este mundo te condena, pero Cristo no te condena. Recuerda eso. Aprende ese texto de memoria. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, los que no andan conforme a la carne. Dios quiere bendecirnos. Y Dios quiere que no te sientas culpable. Si crees en Él y lo obedeces, llegas a ser, ¿verdad?, de Él, tu Dios y tu Señor, para recibir la paz y la armonía con todo y con su pueblo, y perseveras junto a su pueblo, podrás disfrutar de mucho bien en este mundo, más la eternidad, y enseñarles a otros el poder del Señor. Dios te bendiga. Te deseo todo lo mejor de Dios para tu vida. Deseo que donde quiera que estés, no te sientas culpable. Revisa y profundiza en lo que he enseñado, en lo que Dios ha dejado en su palabra. Profundiza. Si quieres saber un poco más, te puedes conectar conmigo y yo te puedo explicar. Pero tienes la oportunidad. Si aún no lo has hecho, de convertirte en cristiano. Y si eres cristiano, no importa. Arrepiéntete, confiesa y no peques más. El amor y la gracia de Dios esté contigo y tu familia. Te deseo lo mejor en esta nueva semana. Recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Bendito sea el Señor, bendito sea su palabra. En el nombre de Jesús oramos y decimos.